todo el trabajo que hace, y además porque la queremos, porque es nuestra amiga. Ya estamos en comunicación con Analía Noriega. Ella es la directora de Fortalecimiento y Enlace Intercultural del Consejo de Asuntos Indígenas del CEPAI, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, pero además es integrante de la Fundación Napalpí, fundación que ha hecho tremendo trabajo respecto de hablar justamente esto, ¿no? Que decíamos antes, Nao, de hablar de delitos de lesa humanidad, de hablar de justicia para los pueblos originarios, políticas reparatorias. Ana Noriega, estás por allí, muy buenas tardes, Zulema y Naomi, te saludamos. Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ah, ahí te vemos. ¿Cómo estás, ¿Se Anita? escucha? Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, acá estamos hablando de varias cosas, de políticas reparatorias. Mira, estábamos hablando en el bloque anterior y justo podemos arrancar por ahí, ¿no? Digo, de qué importancia tiene y sobre todo del trabajo de Fundación Napalpí, ¿no? La importancia desde la organización de los pueblos originarios, poder trabajar sobre el pedido de justicia y de reparaciones históricas, ¿no? Fundación Napalpí, contanos un poco y sí que resuminos, porque he hecho tanto Fundación Napalpí que es un montón todo ese trabajo que han hecho justamente, ¿no? Pidiendo eso, que se entienda la masacre de Napalpí como un delito de lesa humanidad, ¿no? Como un delito del Estado. Y como vos decías, un trabajo largo y para hablar de esto hay que hablar sin ninguna duda de Juan Chico, ¿no? Mm. Como el gran motor de este trabajo, de poder vincular, que creo que se ha logrado, y no solo por el trabajo de Fundación, sino de un montón de otros actores a lo largo y ancho de nuestro país, Ujú. de poder identificar memoria, verdad y justicia para los pueblos indígenas y poder reconocer las prácticas genocidas de la última dictadura antes se habían ejercido contra los pueblos indígenas en Ujú. los procesos de las campañas, ¿no? Por eso la última dictadura va a ser un proceso de reorganización nacional, Ujú. porque anteriormente lo han hecho. Y bueno, Fundación Napalpí, a través de Juan, del inicio del camino, tiene que ver con poder reconocer la masacre de Napalpí como un crimen de lesa humanidad ocurrido contra el pueblo Com y Mocoy, en lo que hoy es conocido Colonia Aborigen, donde en su momento había la primera reducción de indios que es estatal, porque vamos a conocer reducciones indígenas relacionadas con la iglesia, principalmente la iglesia católica, pero esta va a ser la primera que es estatal, por lo cual acá podemos ver la responsabilidad del Estado en esa línea. Y hay algo que Juan marcaba mucho en su militancia, y es decir, que para todas estas campañas al desierto, estos procesos de organización nacional, el avance contra los pueblos indígenas con el afán del adoctrinamiento, hubo presupuesto, hubo una planificación, una proyección por parte del Estado, y también es el Estado el que va de alguna manera a empezar a reparar y a trabajar con los pueblos y las comunidades. Y creo que lo que sucedió en Napalpí es un poco el reflejo de eso, ¿no? El poder trabajar Estado, políticas públicas, comunidades, organizaciones y vincular a la historia de nuestro país. Ujú. Así que bueno, es eso y seguimos trabajando en otras líneas. Nosotros venimos trabajando también en que nuestros hermanos y hermanas indígenas han estado en la defensa del territorio nacional. Sabemos, bueno, hemos conmemorado ayer a San Martín, ¿no? En los ejércitos de San Martín, de Belgrano, de Güemes, y en la defensa de las Islas Malvinas, que también es combatientes indígenas que han participado y quizás no era visibilizado. Hoy podemos hablar de eso y el orgullo que genera también a ellos en principal y a sus familias el poder hablar de esta historia desde otro lugar, ¿no? Ujú. Ahí mientras te vamos escuchando, Anita, estamos viendo el sitio de memoria, la La señalización de señalización. ese sitio de memoria, justamente ahí con las consignas de memoria, verdad y justicia, allí en Napalpí, en Machagales, ¿verdad? El municipio, Esa es colonia aborigen. Colonia Aborigen, eh, la Y ahí señal, podemos decir que sí, 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 describilo, eso quería es describir lo la primera maravilloso vez que que es, el Estado Nacional sí. señaliza
exactamente, señaliza el lugar como un lugar donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y en relación a la cartelería, que es muy común, que la conocemos, porque se utilizó para señalar a los de los crímenes de la última década en las dos lenguas, Mocoy y Com. Qué maravilloso eso. ¿Esto en qué año fue? Fue llevado adelante por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, con Horacio Pietragalay a la cabeza, el gobernador Jorge Capitanich también, ¿no? ¿Verdad? Estaba así. Esto fue en el año 2021, En el y ahí 21. que lo nombrás Sí. a nuestro ex gobernador Ujú. Capitanich. También hay que reconocer que en el año 2008 él va a reconocer oficialmente esta masacre y va a pedir perdón por parte del Estado provincial a las comunidades de los pueblos Com y Mocoy Ujú. por la masacre de Napalpí. Es la Ujú. primera vez que eso lo hace, y lo hace el Estado, el Ejecutivo Provincial. La señalización lo hace la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Por eso insisto que me parece importante el rol que tienen los estados en las políticas de reparación también. Ujú. Y que estamos hablando de políticas reparatorias, estamos hablando de políticas indígenas, políticas construidas con la mirada de los pueblos originarios. Y con esto vamos a otro tema, y es justamente a lo que va a suceder en el día de mañana. Este conversatorio que se va a dar en el Instituto Patria, en el marco de las políticas indígenas, ¿no? Y todo lo transcurrido. Estoy allí buscando exactamente bien el nombre, digo, pero acá está: políticas indígenas en la Argentina y la región, situación, experiencias y desafíos. Hay muchos disertantes, compañeros que vamos a estar allí hablando. Por supuesto vas a estar vos, Anita, por eso también te llamamos. Y un poco para que presentes algo de lo que va a suceder en el día de mañana, pero con esta misma línea, ¿no? Para poder la importancia de hablar de la construcción de políticas públicas indígenas, ¿no? Desde el Estado-Nación, desde el Estado provincial, desde el área que sea, como una necesidad, no solo como un acto de reparación, pero también como una necesidad, ¿no? Contemporánea, algo que necesitamos en este presente, ¿no? Insisto, en un contexto durísimo, donde las derechas van avanzando y donde lo hecho se destruye, ¿no? Contanos un poco de tu presentación de mañana. Sí, Sí. así como lo planteas, ¿no? Nos planteamos el desafío de poder iniciar ciclos de charlas, de conversatorios. Pensamos también en relación a que se cumplen 15 años del bicentenario de la Revolución de Mayo, ese bicentenario que para nosotros fue tan importante porque también nos abrió la agenda pública en materia de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, la propuesta de esta charla es poder hablar de cómo nos encontramos hoy, cuál es la situación de políticas públicas, el retroceso gigante que tuvimos a nivel nacional con el cierre del RENACI, con el cierre de los servicios jurídicos para las comunidades, la derogación de la 2660, ¿qué implica eso para las comunidades? El cierre de los institutos que acompañan los proyectos socioproductivos de las comunidades, como es el caso de Instituto de Cultura Familiar, INTA, poder hablar de soberanía alimentaria, que queremos hablar del escenario también eh, local en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias de la región y también en otros países, ¿no? Estamos viendo con mucha alegría también el proceso de Brasil, de México, Ujú. pero necesitamos poder analizar nosotros en qué situación estamos, cómo nos juntamos, nos hermanamos para seguir trabajando y defendiendo las políticas públicas que no fueron regaladas, que no fueron gratis y que tienen que ver con la lucha de muchas hermanas y hermanas que nos antecedieron y que entregaron todo para que podamos tener reconocimiento desde la reforma del 94 a la situación en la que estamos y donde nos encontramos hoy, donde el Estado Nacional está totalmente ausente y que a las provincias cada vez tienen mayores demandas en relación a eso, y provincias donde se niega la preexistencia de los pueblos indígenas, ¿no? En los cuales podemos ver desalojos,
eh, amenazas constantes, la imposibilidad de acceder a una personería jurídica, y todo estos desafíos que tenemos en estos tiempos de negacionismo, de invisibilización, y un poco es llamarnos a eso, ¿no? A poder charlar, debatir en cómo estamos, pero a su vez cómo asumimos nuevos desafíos, intentamos seguir unidos, fortaleciendo y trabajando para frenar esta situación en la que lo que nos han dejado de alguna manera los lugares que tanto se han defendido, ¿no? El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es eso, es un lugar por el cual se ha luchado mucho y que hoy lamentablemente no está cumpliendo el rol que tiene que ver y solamente está derogando los grandes programas que ha tenido. Es terrible lo que está Así que el sucediendo. llamamiento es Sí, a eso, a poder sí. encontrarnos, charlar y no desalentarnos tampoco, ¿no? Porque hay lugares donde muchas compañeras y compañeros estamos resistiendo y estamos trabajando en fortalecer esta política pública. Ujú. Gracias, Ana, por decirlo, digo, porque hablábamos de las cosas que van sucediendo y claro, son retrocesos, digo, ¿no? Lo que sucede en nuestra Latinoamérica, recién hablábamos de Perú, de Bolivia, digo, y hay retrocesos impresionantes que profundizan y destructivos además, ¿no? Algo que costó tanto construir y estamos hablando de miradas un poco menos coloniales, ¿no? O en todo caso como en Bolivia, ¿no? De un Estado reconoce como plurinacional. Así que en ese construir también es fortalecernos, ¿no? Seguir empujando para adelante. Eh, yo te agradezco por el tiempo, por explicarnos muy bien a qué es lo que nos vamos a encontrar mañana. Recordemos que es presencial, martes 19 de agosto a partir de las 18 horas en Rodríguez Peña al 80. Esto es en Cava, ahí muy cerquita de Congreso, ¿verdad? En el Instituto Patria. Exacto, en el Instituto Patria. Exactamente, allí pueden acercarse y si no, también puede ser, lo pueden ver la transmisión a través de YouTube, ¿verdad? Exactamente, a través de YouTube del instituto se va a poder ver la transmisión. La verdad que invitamos a quienes puedan acercarse, porque es muy importante en este contexto donde nos llevan al individualismo, poder encontrarnos, charlar y pensarnos, proyectarnos en qué queremos, ¿no? Uh -huh. Y más allá de las dificultades y lo que vemos, también poder ver que tenemos nuestra historia y que nuestra historia ha demostrado que también hemos salido adelante y hemos podido defender y refortalecer las líneas que tenemos. Así es. Nuestros bastiones, nuestros grandes bastiones, ¿no? De la resistencia y también esta mirada regional. En lo personal, la situación de Brasil, que ha vuelto con Lula, con el Ministerio de Pueblos Indígenas, con el avance que han retomado en relación, ellos le llaman la remarcación, si no mal no recuerdo, que tiene que ver con lo que era la 2660, el relevamiento territorial. Vemos en Claudia, en México, esa mirada, sobre todo con las mujeres No, indígenas es y con todo terrible, reconocer sí. ese trabajo, Hermoso, me sí. parece que es importante y también nos da un impulso a nosotros de seguir, ¿no? Trabajando. Así es. Anita, gracias por tu tiempo. Nos encontramos mañana a las 18 horas allí y a seguir compartiendo y trabajando de manera conjunta. Y siempre acompañamos todo lo que hace Fundación Napalpí porque siempre es un faro, siempre está allí adelante guiando todo lo que se construye, porque Fundación Napalpí es eso, construcción colectiva de hermanos y hermanas. Gracias. Y gracias también por este aspecto constante a la fundación y a todos los espacios. Así que muchas gracias y seguimos tejiendo. Así es. Allí estábamos entonces con Ana Noriega, que es la directora de Fortalecimiento y Enlace Institucional. No, perdón, le cambio el nombre, Desarrollo Interculturales, no es Enlace Institucional. Pertenece al CEPAI, está dentro de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. También van a estar Sergio López del Pueblo Con, militante de Soberanía Alimentaria, Nehuen Sosa, el titular del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, Martín Plaza Scheinfer, él es Diaguita Calchaquí, es abogado y es el ex director de Tierras y el Renaci en el INAI. Recuerdan que acá lo hemos entrevistado varias veces. Va a estar moderando Julián Krieger, también del CEPAI, compañero nuestro que también lo hemos entrevistado. Y voy a estar yo también en el panel, así que agradezco
la invitación al Instituto Patria por generar estos espacios para discutir, para hablar y para seguir construyendo. Recuerden